Cuarto, ponencia por parte del estudiante del séptimo curso de la carrera de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, el señor Freddy Torres Briones. Le recordamos al ponente que tiene 18 minutos y faltando 5 le anticiparemos para que termine con su exposición. La paz es una mentira, solo existe la pasión. Con la pasión obtienes la fuerza, con la fuerza obtienes el poder. Con el poder obtienes la victoria y con la victoria rompes tus cadenas. La fuerza me liberará, la paz será siempre una mentira. Código de los Sith. Bajo este mantra unificador, estructurado sobre los fracasos de las creencias de los Jedis, y que al mismo tiempo nos muestra un sendero llano hacia el dominio de la fuerza, los Sith logran tener el dominio absoluto sobre la República Galáctica, convirtiéndola en el Imperio Galáctico. Todo esto tras manipular a ciertos elementos de la Orden Jedi y con el ingenio suficiente como para planificar y aprovechar la crisis política y poder así cumplir con uno de los más grandes objetivos de los Sith. El Gran Plan, como se lo conoció, fue la fórmula perfecta para destruir a la República y eliminar a los Jedis en el camino. Ayudó también a replantear los objetivos de la nueva orden de los Lores Sith, que fue concebida en toda su forma por Darth Bane. Este imperativo cambió el escenario de combate y obligó a los Sith a dejar el campo abierto y centrarse en orquestar una venganza desde las sombras, instituyendo de esta manera la regla de los dos. Fuerza no es fuego, es veneno. Este es el postulado principal de la regla de los dos, y lo que nos explica es que la potencia del Bogan, o del lado oscuro de la fuerza, se vuelve débil cuantos más usuarios la posean. Pero si todo este poder se junta en uno solo, se vuelve una fuerza completamente indomable. De aquí que solo existirá un Sith con todo el poder y un maestro para poder enfocarlo. Gran parte de la historia de los Sith es narrada dentro de un libro recopilatorio de todos los secretos de la Orden, obtenido de un holocrón que por mucho tiempo estuvo escondido y resguardado por los Jedis en su templo, y que Darth Sidious tuvo acceso a él y luego de recuperarlo, lo estudió a fondo para así poder aprovechar cada uno de los aspectos del lado oscuro de la fuerza. Los relatos de este libro pertenecen en gran parte a Sor Susin y a otros Jin Jedis o Jedis obscuros que al ser exiliados se enfrascaron en la búsqueda del reino de los Sith de sangre pura. Estos Jin Jedis comprobaron uno de los mitos más grandes de la galaxia, que era encontrarse con un reino completo de seres amalgamados por el lado oscuro de la fuerza. Sin embargo, esta cantidad ilimitada de guerreros que eran inconmovibles y cuya motivación principal era la ira y la ambición, desaprovechaban mucho los usos y beneficios del lado oscuro de la fuerza. Mucho antes de considerarse la elaboración del Gran Plan y la regla de los dos, los Sith coexistían como una comunidad, un pueblo orgulloso de sus creencias y de sus emociones, pero principalmente de la ira. La oscuridad de los 100 años fue uno de los primeros enfrentamientos armados, que en este caso fue liderado por los Jedis, quienes querían impedir que se descubriera la verdad sobre la fuerza. Y hay que recordar que los Jedi solo aprecian la superficialidad de la fuerza, y los Sith en este caso son quienes se sumergen en sus profundidades y descubren un poder mucho más grande que el de cualquier Jedi. En este caso y en esta guerra, Sor Susin, Ayun Tapal, Karnes Moore y otros Jedis formaron parte de esta guerra. Dentro de todo este proceso aparece una persona ajena a la orden de los Jedis, llamado Sendor, quien inspiró a varios a cuestionar el Asla o el lado luminoso de la fuerza, descubriendo así el uso del Bogan. Y aquí se produce el primer encuentro del lado oscuro de la fuerza con seres que no eran propios de Ziost y su sistema planetario, en donde los Sith de sangre pura nacían y se entendía que estos eran los únicos que podían dominar al Bogan. Sendor rompe de esta manera la jaula en la que los maestros Jedis encerraban a sus aprendices para limitarles el uso de la fuerza. Sendor creía
que la fuerza no se daba a través de la meditación y la paz, sino que ésta se alcanzaba a través de las emociones. Todos aquellos que se sumaron a esta máxima fueron exiliados de la Orden de los Jedis y después de esto fueron conocidos como los Jedis Obscuros o los Jin Jedis. El primer gran cisma que resulta ser una consecuencia directa de esta guerra, la oscuridad de los 100 años y también de la Guerra de Corvos, se consagra como una sublevación muy especial en contra de la Orden de los Jedis, ya que aquí juega un rol fundamental la secesión de gran parte del ejército de Jedis en este caso. Y de esta manera se debilita de sobremanera el dominio absoluto que tenía el lado luminoso de la fuerza en la galaxia en este entonces. Es aquí cuando Sor Susin y sus amigos son exiliados por seguir la consigna de Sendor. En relación a esta guerra cabe mencionar que aquí se crea el primer Leviatán, y es precisamente Sor Susin la que los crea, y esta mujer es la primera que se consolida como una de los más grandes líderes de los Sith en todos los tiempos. Este es un factor, Ayuntapal y Sor Susin en este caso, después del gran cisma, arriban a Corriban, que es una de las ciudades, de uno de los planetas del sistema planetario de Ziost o del sistema planetario de los Sith. Llegan a este planeta con el único objetivo de asesinar a su rey, en este caso que era Hakagram Graush, a quien lo decapitan, para ellos poder coronarse como herederos del ancestral rey Hadas, o también conocido como el Sitari o el rey de los Sith. La disciplina que tenían en este caso los Jin Jedis era mucho más imponente del aspecto que tenían los Sith en este caso. Debido a esto es que ellos pudieron controlarlos y mejorar su raza en este caso. Es un factor muy importante esto porque los Jin Jedis estudiaron por mucho tiempo el lado oscuro de la fuerza, sin embargo, toma mucho tiempo el poder aprender las artes oscuras. Y al darse cuenta de que, en este caso, los Sith de sangre pura eran una raza guerrera perfecta, por decirlo así, decidieron intentar cruces químicos entre la sangre de los Jin Jedis o Jedis oscuros y de los Sith originales. Este primer problema podríamos ya encasillarlo dentro de los acontecimientos que forman parte de la edición o modificación genética de embriones humanos. Y al respecto de esto cabe mencionar que Japón, en noviembre del 2018, presentó un proyecto de ley para permitir el uso de herramientas de modificación genética. Entre ellas tenemos a la herramienta CRISPR-Cas9, que en este caso lo que quiere hacer es cortar el ADN para modificarlo en sus partes esenciales. Tenemos varios países como Japón, Reino Unido, España y Francia que regulan estos temas en sus leyes, pero con temas específicos, en este caso con fines médicos terapéuticos o simplemente con fines investigativos. En el caso específico de Reino Unido, tenemos que, mediante la Ley de Fertilización Humana y Embriología modificada en el 2008, nos dice que solo pueden darse las investigaciones en embriones que se han creado in vitro. Y en este punto hacen énfasis que serán embriones que queden del excedente de procesos de fertilización artificial. Y obviamente que estos deban contar con la aprobación de los progenitores que los donen a los centros investigativos para que estos puedan hacer modificaciones genéticas. Obviamente, estos embriones no pueden ser implantados en una mujer. Y entre otros de los países que también regulan esto están España y Francia, como he dicho anteriormente. Después de esto, continuando con la historia de Star Wars, Sor Susin descubre otro holocrón, en donde encuentra información vital acerca de las bestias de guerra durante su estancia en los criaderos de bestias en Ziost. Y nace en ella una emoción muy ferviente, por decirlo así, al encontrarse en Ziost a los famosos tejedores de entrañas. Estos tejedores de entrañas son personas que tienen ciertas habilidades principales. Una de ellas es la reproducción manipulada de especies y la otra es la alquimia. Estas dos ciencias mezcladas son las que les permiten a ellos crear a estas bestias que van a estar a servicio y disposición de los Sith. Tenemos como una de estas bestias legendarias a los Leviatanes, que como he dicho fue creado por Sor Susin y es una de sus bestias favoritas. Pero también tenemos a los Tukata. Estas bestias fueron guardias por excelencia y fieles acompañantes de los reyes Sith. Y estos tienen una gran inteligencia táctica y pueden vivir años sin la necesidad de comer. Si nos remontamos a las raíces de los holocrones, podemos decir que estos, desde el punto de vista jurídico, protegen la propiedad intelectual del creador
y le es otorgado su contenido o información únicamente a quienes tienen un excelente dominio de la fuerza y han podido acceder a él. En nuestra realidad, la propiedad intelectual está regulada por las patentes y tenemos un caso específico de connotación global, el oncorratón de Harvard de 1988, que fue uno de los primeros organismos genéticamente modificados que tuvo una patente. Y dentro del texto de la patente nos dice que este es un mamífero no humano, transgénico, cuyas células germinales y somáticas contienen una secuencia de oncogenes activados que pueden recombinarse y que fue introducida en el animal. Al respecto de esto, España también regula un poco de hecho regulan las patentes con la ley 24.215 y dentro de su artículo 4, numeral 2, resuelven de una forma muy positiva el patentar el material biológico animal, de plantas e incluso el material biológico humano. Y mediante el siguiente texto, la materia biológica aislada es patentable, aun cuando ya exista anteriormente en estado natural. Y del mismo modo cuentan con la Ley 9 del 2003, con la que establecen un régimen jurídico para la utilización confinada y liberación de especies genéticamente modificadas. Con esta ley, lo que buscan es regular la liberación de especies, primero sin fines de lucro, y en caso de que se lo haga, tener un registro de qué es lo que hacen estas bestias. Y obviamente, estos organismos genéticamente modificados, que en sí serían bestias. Lo que pretenden hacer con este tipo de regulaciones es que en caso de que estos animales genéticamente modificados hagan daño a los seres humanos o comiencen a afectar su ecosistema, sean separados y aislados completamente de estos. Tras la guerra de Rusan, que estuvo a punto de significar la aniquilación de los Sith por culpa de los postulados igualitaristas de Khan, sobrevivieron 2 Sith. El primero de ellos es Bane y su aprendiz Sana, quienes retomaron el uso del título Darth o Lord, que estuvo muy mal usado por Khan. Ellos se ocultaron haciendo creer que los Sith fueron completamente exterminados por los Jedi tras esta 7ª guerra de Rusan. Se fortalecieron en las sombras, crearon el gran plan y empezaron la regla de los 2, como he dicho en el inicio de mi intervención. Las últimas etapas del gran plan, que sin duda duraron miles de años, requirieron un cierto nivel de genialidad que le fueron posibles únicamente a 2 personas, a Darth Plagueis y a su aprendiz Darth Sidious, que Darth Sidious fue uno de los más prodigiosos señores Sith y un fiel seguidor de la regla de los 2. Al ser un ser tan sensible y poderoso a la fuerza, no le costó mucho esfuerzo el averiguar los planes de Plagueis sobre el secreto de la vida eterna y la influencia de los midichlorianos. Obviamente que él ya tuvo sospechas de esto, pero sin embargo su maestro se las enseñó también. Después de esto, Darth Sidious, sin sentirse ya sin la necesidad de tener a un maestro que lo instruya en las artes obscuras, buscaría a su primer aprendiz, a un pequeño Sabrag hijo de las hermanas de la noche de Talsim. Esto significó que la muerte de Darth Plagueis era completamente necesaria para poder seguir cumpliendo con la regla de los 2. Tras la muerte de Darth Maul, que era este pequeño Sabrag hijo de las hermanas de la noche de Talsim, su siguiente mano derecha sería Darth Tyrannus, quien lo ayudaría manejando al movimiento separatista que luego se convertiría en la Confederación de Sistemas Independientes. Y este grupo sería el que agudizaría la crisis política entre la Darth Tyrannus sería el que agudizaría esta crisis entre la Confederación de Planetas y la República. Y esto terminaría derivando en la Guerra de los Clones. Los Sith necesitaban a alguien que llegara a igualar las cosas y que por orden natural brindara balance a la fuerza, por lo que Plagueis formula la teoría, únicamente la teoría, de un ser creado por la influencia en los midichlorianos. Los Jedi se convencieron en que la profecía del elegido se hizo realidad, pero este individuo no resultó ser ni su profeta, ni como tampoco lo creían, fue creación de Darth Plagueis, como se insinuó en su momento. No sé si podemos avanzar las diapositivas. Hay un clip en el que se muestra la escena que es muy explícita, en donde Darth Sidious, cuando le cuenta la historia de Darth Plagueis a Anakin Skywalker, lo regresa a ver con una mirada un poco sospechosa, insinuando que él es creación de Darth Plagueis. Este momento es el que se consideró canon, por decirlo así, hasta que después
con la edición de cómics Darth Vader desde el número 22 al número 25, en donde Darth Vader se obsesiona con la resurrección de Padme, forja un castillo. Aquí está, esto es la portada de los cómics, y aquí cabe mencionar lo siguiente. Darth Vader comienza la construcción de este castillo por recomendación de Lord Momin, un Lord Sith que se alojó en su casco a manera de holocrón. Sin embargo, este engañaría a Darth Vader para que creara un portal a la fuerza para que reviviera Padme. Total, esto nunca pasó y el que termina reviviendo es Lord Momin. Comienza a atacar a Vader. Vader se deja, entre comillas, ganar hasta entender cuáles son las implicaciones del plan que tenía Lord Momin, y cuando sabe qué es lo que él quería hacer, lo mata. Una vez muerto, Darth Vader abandona su castillo, pero se da cuenta con esto, al entrar en este portal a la fuerza, él lo único que quiere cumplir es su sueño de revivir a Padme. Una vez estando dentro del portal, descubre una verdad que a todos impresiona cuando leemos el cómic por primera vez. Resulta que el padre de Anakin Skywalker, quien sería Darth Vader, es Lord Sidious. Él es quien aprendió perfectamente a manejar a los midichlorians y es quien crea un cigoto dentro de la mamá de Anakin Skywalker, Shmi Skywalker. Y posteriormente sería este el pináculo del gran plan, y así crearían al arma perfecta, al inquisidor perfecto, por decirlo así, para cumplir con el gran plan. Todo esto sirvió para que Sidious se corone como el emperador del Imperio Galáctico, valga la redundancia, sin antes declarar la ejecución de los Jedis, declarar como traidores a los Jedis y asimismo ordenar su ejecución mediante la Orden 66. Esta orden que fue implantada en chips a todos los Stormtroopers e incluso a los clones en este caso. Maquiavelo en su obra El Príncipe señala dos formas por las cuales un gobernante se hace obedecer: siendo amado por sus súbditos o haciéndose temer. Y señala el autor como reflexión que los hombres aman según su voluntad y temen según la voluntad del príncipe. Un príncipe prudente debe apoyarse en lo que es suyo y no en lo que es de otro. Con esto podemos concluir con una frase de Maquiavelo mismo: es mejor ser temido que amado. Sin duda alguna, Darth Sidious asume el poder a través del miedo. Creó una guerra falsa. La guerra de los clones fue una guerra falsa. Los Sith jugaron en los dos bandos para engañar a los Jedis y los tuvieron a los Jedis como títeres. Esta guerra a gran escala, infundiendo el temor a la revolución y a la destrucción y a la muerte, fue una guerra que aniquiló a todos los posibles detractores del imperio. Así también aniquiló a todo rastro de esperanza, orillando a la galaxia completa al umbral del lado oscuro. Y fue precisamente por este miedo que nadie lloró la muerte de los Jedis. El miedo se convirtió en el motor principal del Imperio Galáctico. Sidious cree que el miedo se perpetúa solo. Sin embargo, se necesita un estandarte, se necesita un ícono, algo que te recuerde ese miedo. Y es por eso que se crea la primera estrella de la muerte. Las mentes débiles ven lo que desean. Las mentes débiles ven lo que desean ver. Son cómplices de su propio engaño. Darth Sidious. Un dato curioso, explicando al castillo de Mustafar, en este caso, al planeta de Mustafar y al castillo de Vader, resulta ser que esta escena se vuelve más canon que el canon. ¿Por qué? Sí, es preciso aquí señalar que el cómic de Darth Vader, toda esta serie de cómics desde el número 1 hasta el número 27, creo que es el que está actualmente, forman parte del nuevo canon. Sin embargo, la historia del castillo de Vader la vemos representada en una de las últimas películas de Star Wars, que es Rogue One. Muchos creyeron que esta película fue un completo fanservice. Obviamente que no fue dirigida por J.J. Abrams, tuvo otro director en este caso, pero este fanservice es el que hace posible algo que todos estamos pensando y que literalmente ya no es un spoiler: la resurrección de uno de los señores Sith, de los más grandes señores Sith, en este caso Darth Sidious, a través del portal de la fuerza que está creado en este castillo de Vader. Gracias.